de nuestro entendimiento. Que Padre Celestial, tú seas el que hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Que Padre, todos puedan recibir tu palabra de una manera con gozo, con alegría, Señor. Produce, Señor, en nuestro interior el querer como el hacer. Y líbranos, Señor Dios, de todo lo que nos quiera oprimir, interrumpir, Señor. Todo lo que nos ha estado fastidiando durante estos días, Señor. Todo enojo, toda indiferencia, Señor, toda soberbia, toda altivez. Padre Celestial, sácala del corazón para que podamos recibir tu palabra. Toda pesadez, todo cansancio, Señor. Quítalo, Señor, de nuestras vidas para que podamos recibir con alegría tu palabra cuando la estemos leyendo, Señor. Haz todo lo que no podamos hacer, Señor Dios, para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Abra las Sagradas Escrituras, libro de los Salmos, capítulo 54. Libro de los Salmos, casi aproximadamente está a la mitad de su Biblia, es Antiguo Testamento. En el capítulo 54, en el versículo 6, nosotros hablamos y compartimos la palabra de Dios de tal manera que el reino de Dios pueda ser establecido en las vidas, que el carácter de Cristo esté manifestado en cada uno de ustedes. Amén, amén. Libro de los Salmos, capítulo 54, versículo 6. Dice su palabra: voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Una vez más, voluntariamente sacrificaré a ti. Sonríale al que está a su lado y puede tomar usted su lugar. Regálele ahí una sonrisa al que está a su lado. Hágalo ameno. Dice la palabra del Señor: sacrificaré voluntariamente. Y le voy a explicar algo importante. Dentro de lo que es el reino de Dios, llevan una ventaja abismal. Cuando estoy diciendo una ventaja abismal, es una ventaja de separación tan enorme y tan grande de aquella persona que es voluntaria, a la que lo hace por ciertas circunstancias. Aquí está narrando un salmo donde una persona está diciendo voluntariamente. Esto es una ventaja más grande a la persona que ayuna y lo hace por responsabilidad. Aquella que tiene necesidad de estar orando, es mucho más grande y más poderoso aquella persona que le nace en su corazón ofrecer un sacrificio voluntario. ¿Está aquí? ¿Cuántos glorifican a Dios? Es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque el que lo ofrece voluntario quiere decir que en su corazón nace el querer, y el Espíritu Santo ha tocado su corazón para poder hacer el querer como el hacer. Porque nadie lo obligó, porque nadie se lo pidió, porque no es un requisito, porque no está dentro de los estatutos de la iglesia, porque la pastora no le dijo, porque alguien no se lo está obligando, porque no es un padre ni tampoco es un jefe sobre usted, sino que voluntariamente, dice la palabra del Señor, nace de su corazón el ofrecer un sacrificio. Tan solo aquí le voy a decir algo. Hay personas que están aquí que la están obligando a venir, pero hay otras personas que anhelan que llegue el domingo para llegar a la casa de Dios. De un extremo a otro. Hay personas que los trajeron aquí, pero hay personas que le nace en su corazón el llegar. Se levantan temprano, anhelan estar ahí, ya prepararon su ropa, esperan el momento de la alabanza, esperan ese momento para estar dentro de la presencia de Dios y derramar su alma. Pero hay otro tipo de persona que dice: híjoles, hoy toca culto desde el día de ayer,
mañana es domingo. Híjoles, hay que pararse temprano, es que es pesado, es que yo he trabajado durante toda la semana, es que yo quisiera quedarme a dormir en lugar de venir a la iglesia, es que yo tengo otras cosas que hacer. Y de repente todas estas cosas las ponemos en balanza. Pero cuando a alguien realmente le nace en su corazón venir y adorar con un pueblo, venir y sacrificar alabanza juntamente con un pueblo, venir y postrarse, venir y adorar aquí a la casa de Dios, lleva una ventaja enorme al que oró durante toda la semana, al que está pidiendo porque tiene necesidad, al que está ayunando para que vengan los dones. Lleva una ventaja exagerada. Voluntariamente quiere decir que a ti te ha visitado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te ha renovado y te ha impulsado para hacer un buen sacrificio. Esto usted lo tiene que notar desde el momento en que usted ofrece algo a Dios. Y no estoy hablando de cosas económicas, estoy hablando primeramente de tu actitud y de tu corazón para venir aquí a la casa de Dios. A veces vemos que el grupo de alabanza o los que están dirigiendo la alabanza está batallando con un pueblo de levanta tus manos, cierra tus ojos, ora al Señor. Y de repente no lo hace. Tiene que usted tener una personalidad en el cual deba de saber cuál es su responsabilidad como iglesia. Cuando usted en un momento se saca el chip de mamá, se saca el chip de papá, se saca el chip de hijo, se quita todo eso de trabajador, de lo que usted quiera, y de repente se presenta ante Dios para decir, soy sacerdote, soy alguien que ama a Dios. Se pone ese chip aquí dentro de la iglesia, en ese momento va a empezar a fluir. Y le voy a enseñar la diferencia entre la gente que no recibe y la gente que recibe. Es importante porque muchos de los siervos sí pueden recibir de una presencia mientras otros no. Naturalmente dice la palabra del Señor que Josué caminó durante mucho tiempo con Moisés. Moisés subía al monte, Josué en las faldas del monte, y todo el tiempo estaba pegado ahí. Cuando muere Moisés, Dios le permite que la presencia que estaba con Moisés se le fuera puesta a Josué, y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Hay otros siervos que narra la escritura, como Elías y Eliseo, que cuando Elías sube, es arrebatado, dice la palabra del Señor que la presencia que él tenía fue multiplicada sobre su siervo por una doble porción. Usted se puede imaginar que lo que a usted no le costó en un momento le fuera multiplicado, o lo que a usted le costó le fuera dado más veces de la que usted se merecía, solamente por tener una actitud correcta, solamente por ofrecer su vida voluntario. ¿Por qué pasa que la pastora Raquel aquí puede llorar, puede derramar su alma, y muchos no pueden derramar una lágrima? ¿Por qué la pastora Raquel, ella puede orar y usted la conoce, ella le encanta orar? ¿Y por qué a mí no me gusta orar si yo asisto en una iglesia donde a la pastora le gusta orar? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no siento lo que ella siente, porque yo no recibo lo que ella recibe. Es un problema de un corazón enfermo. Es un problema donde un corazón está enfermo. Cuando un corazón está enfermo, no puede en ese momento recibir. Mira, abra su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20.
Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor. Entonces Gexi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré. Para los que no saben esta historia, la voy a tratar de resumir. Llega un leproso, Naamán, un leproso millonario, con el profeta. El profeta le da una indicación de que vaya y se zambulla en agua y que regrese, porque iba a ser sanado. Cuando él regresa, Naamán está acostumbrado como gente de dinero a pagar el favor de Dios. El profeta no lo recibe. El profeta le dice: no, mira, ven en paz, agarra tus cositas y ve. Naamán quería pagarle, él no quiso. Pero dice la palabra del Señor que el profeta Eliseo tenía un siervo llamado Gexi. Este siervo no recibe la porción del profeta, sino por lo contrario, recibe la lepra de Naamán. Y le voy a explicar por qué personas pueden vivir con alguien que tiene la presencia, pueden estar en un lugar donde la presencia se derrama, donde suceden milagros, donde a lo mejor hay palabra profética, donde ve que se empieza a engendrar hijos, donde no había vida. ¿Por qué personas que viven cerca de alguien que tiene la presencia no pueden recibir esa presencia, o su corazón no lo puede aceptar? ¿Qué es lo que le pasaba a este siervo Gexi? Su corazón estaba mal, tanto que cuando el profeta regresa a Naamán con sus riquezas, usted acaba de leer que dijo Gexi: ¿por qué el siervo de Dios le estorbó para que fuésemos bendecidos? Mire, hay personas que se pueden acercar aquí a la iglesia y ahí hay servidores y decirle: ¿en qué les puedo ayudar? Voluntariamente, como dice el libro de los Salmos. ¿En qué les puedo ayudar? Pero hay otra clase de siervos que ellos no se ponen a la brecha para ver en qué pueden ayudar, sino ellos corren con una visión en su corazón ajena a la de Dios y ajena a la del trabajo que se realiza en algún lugar, y quieren hacer algo totalmente distinto, separado de la obra de Dios, y entonces su corazón quiere decir que está enfermo. Gexi le dijo: ¿cómo es posible que este siervo estorbe para que yo fuera bendecido? Usted va a escuchar durante este transcurso gente que pueda decir: es que a la pastora le falta visión, es que la pastora no puede estorbarnos para crecer, es que yo quiero crecer y la pastora no me deja, es que yo quiero recibir y mira cómo no nos deja recibir. Algo así le estaba pasando a Gexi. Gexi le dijo: ¿cómo es posible que no haya recibido esas riquezas mi siervo? Hay personas que se comportan así: es que le falta visión, pastora. Le voy a explicar algo. La obediencia tiene que ver con cuestiones del reino. Si la gente no tiene la obediencia, no conoce el reino de Dios. Puede orar, ayunar, hacer milagros, orar, pero no tiene la visión del reino. Satanás se convirtió en ese Satanás o en ese diablo, pero él no estaba así. Él era un ángel de luz, él era alguien que moraba en el cielo, pero la actitud que él tuvo, quererse levantar, ser semejante a Dios, querer ser más que el que era su autoridad, lo trae a tropiezo y empieza a caer.
empieza el declive. Pareciera cosas buenas, no son cosas buenas. Querer levantar un reino ajeno, querer hacer su propia visión, el no querer sujetarse a las cosas, el no querer vivir un proceso de obediencia, el no querer recibir instrucciones, eso lo hace ajeno al reino de Dios. Pareciera que hablaran de Dios, pareciera que se comportaran como hijos de Dios, pero son ajenos a la voluntad de Dios. Getsi era una de las personas que se volvió ajena a la voluntad de Dios, viviendo con un profeta de tal magnitud que hizo el doble de milagros que el profeta, que su siervo, el mentor, el profeta Elías. Dice la palabra del Señor que él no la recibió esa presencia. Y dice que él fue y buscó a Naamán y le llamó y le dijo: mira, hay unos jóvenes que llegaron a casa, es necesario que mi siervo dice que si le puedes dar un dote. Y dice que agarró ese dote, los corrió y lo escondió. El profeta le fue y le preguntó: ¿dónde andabas? Y él dice: aquí. Le voy a explicar. Es importante que usted conozca la palabra obediencia. Eso ya para muchos están rechinando los dientes. Glorifica a Dios. A lo mejor hay gente en el internet que ahorita ya están rechinando, ya se están yendo de la transmisión. Pero hay una palabra que tiene que aprender, se llama obediencia. Que usted no puede hacer lo que usted quiera. Que usted trabaja en conjunto con una casa, con una obra, con alguien que Dios ha puesto y ha establecido. Tal vez usted tenga una visión muy amplia, pero la obediencia lo va a impulsar. La desobediencia lo va a llevar a declive. Podrá ser muy bueno sirviendo, tendrá muchos años aquí, pero si no existe la obediencia, se van a perder. Es algo que ya está más que visto. Mire, abra su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, mas a la vigilia. Y los discípulos se turbaron diciendo: un fantasma. Hasta ahí. Hay una parte importante donde el Señor acaba de hacer un milagro de alimentar 5,000 personas, panes y pececillos. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús sube a la barca a sus discípulos para que crucen al otro lado mientras Él sube a orar. La palabra de Dios no narra que los discípulos le hayan preguntado: ¿por qué te vas a quedar? ¿Por qué no vas con nosotros? ¿Por qué hace eso? Nosotros, a través del ministerio, le voy a decir, de la gente que sirve con nosotros, hay veces que hay alguien que está caminando a mi lado y de repente a la mitad del día le digo: ve a tu casa y regresas después de 3 horas. ¿Sabe por qué hacemos esto? No porque no puedan estar con nosotros, sino porque los ministerios son probados a través de la obediencia. Pero hay personas que si no caminan al lado del Señor Jesús, en ese momento se pierden. En ese momento, si no lo ven con sus ojos naturales, se pierden. Hay personas que si dejan de venir 2 cultos a la iglesia, su corazón se desvía. Y el Señor le dice a sus discípulos: súbanse a la barca y vayan de aquel lado. Es un acto de obediencia. Mire que empezó la tempestad. Hay veces que dentro de la obediencia se pueden levantar tempestades. Y usted no puede decir: eso no era de Dios. Las tempestades le pasan a los cristianos y a los no cristianos.
a los orados y a los no orados. Pero hay una diferencia. La diferencia es la forma en que pasamos las tempestades. Hay gente que se derrumba, hay gente que se queja, hay gente que reniega, hay gente que cuestiona, hay gente que siempre está queriendo detener a los demás. Pero hay otras personas que siguen remando, no importando la tempestad. Si dice la palabra del Señor que los vientos eran contrarios. El Evangelio según San Marcos capítulo 6, él narra otra parte de la escritura que dice que había gran fatiga en sus corazones. Y ellos seguían remando. La parte de la obediencia no cuestiona tu estado físico, ni tampoco cuestiona el estado del ambiente, ni cuestiona tampoco las tempestades. Es alguien que ha nacido para ofrecer su vida por los demás. Y se llama voluntario. Que le nace en su corazón decir: yo voy a entregar mi vida al Señor. Yo esto que tengo se lo voy a entregar a Él. Yo mi tiempo se lo voy a dedicar. Yo lo que tengo lo voy a ofrecer. Voluntario. Se llama voluntario. ¿Cree que al Señor Jesús lo obligaron a entregar su vida por nosotros? Dice Judas que Judas lo entregó, pero dijo el Señor: no me entregó, yo di mi vida por amor. A veces nosotros decimos: Judas lo entregó. No, el Señor ya lo había dado. Él sabía en qué lugar debería de estar parado para poder llegar a esa cruz. A veces los caminos no son fáciles, pero la obediencia tiene que ver con tu victoria. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres estaban remando y los vientos en contra. Yo no sé quién se ha subido a una lancha, o tan solo a ver los que han estado aquí en bicicleta se han subido alguna vez, y en tiempos de aire, cuando usted va en contra del aire, hasta se paran de la bicicleta y van allá pedaleándole. Pero cuando van a favor del aire, le pedalean y allá va, el aire los empuja. Dentro de las aguas todavía es mucho más duro. Llevaban 4 noches remando. 4 noches que estaban remando. Aquel lugar aproximadamente de diámetro tiene 21 kilómetros. No era para tanto tiempo, pero los vientos eran contrarios, dice la palabra del Señor, y iban a la mitad del lugar. En esos tiempos, cuando yo le estoy hablando que los juicios de Dios no han terminado, va a haber vientos contrarios, pero su corazón debe de estar firme con la convicción de lo que usted está haciendo. No puede desistir, no puede abandonar. Dice la palabra del Señor que ninguno que tome el arado y voltee hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Quiere decir que él no comprende que el reino de los cielos no se trata de mirar hacia atrás, sino se trata de avanzar en el reino. Y usted tendría que estar caminando. ¿Por qué mirar las cosas naturales? ¿Por qué mirar las cosas de la riqueza? Getsi estaba mal en su corazón. Él no miraba como el profeta miraba. Su corazón estaba deslindado. Él lo que estaba buscando era una oportunidad económica para crecer, pensando que en la economía está la bendición del Altísimo, pero es algo totalmente ajeno. Las bendiciones naturales, esas nos alcanzan. Eso no tiene que ver con el reino. La comida y la bebida no tienen nada que ver con el reino. Mucha gente piensa que por eso está bendecido, porque tiene un momento de alegría, pero toda su demás vida es en tristeza. Todo lo que son parques recreativos, lugares donde se pueda tener despejada la mente, son solamente momentáneos, porque usted no va a vivir en una alberca. Usted no va a vivir en un lugar donde haya juegos. Usted no va a vivir en un lugar apartado. Usted tiene que entrar dentro de la sociedad, trabajar, esforzarse, hacer qué hacer.
Eso solamente cuando usted tiene un momento de reposo, es un momento de recreación para su alma, pero el Señor tiene un lugar más especial donde te quiere llevar, que en medio de tribulaciones, angustia, persecuciones, escasez, tú vivas en victoria, tú vivas en bendición. Mira, aquel profeta, la palabra del Señor dice que el Señor lo envió a una cueva cerca de un río. Estaba el Jordán, pero había un río más pequeño. El profeta no cuestiona: ay, Señor, ¿por qué si hay escasez de agua, por qué no me mandas al Jordán? Ahí no se va a acabar. Porque a veces todo cuestionan. Usted tiene que aprender a caminar dentro de la visión del Señor. Y dice que el profeta allí era alimentado por cuervos, gente con propósito. Cuando hay gente con propósito, quiere decir que el final de su camino es de victoria. Su final del camino es en bendición. No importando las circunstancias que estén pasando, si hay sequías, si no hay alimento a mi alrededor, Dios enviará aún a los cuervos a alimentarte. Dios utilizará cualquier situación para alimentarte, porque Él dice que no nos dejaría. Él es el que nos sustenta. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos da. Sin en cambio, hay gente que se está quejando en este tiempo. Una de las cosas que usted se va a dar cuenta de un corazón alejado del reino se llama el quejoso. Dígale a su hermano que está a su lado: no te quejes. La gente que se queja está fuera del reino, está fuera de propósito. ¿Por qué, pastora, no me deja crecer? ¿Por qué impide mi bendición? ¿Por qué no me deja desarrollar mi ministerio? ¿Por qué usted no me permite salir? Así estaba aquel varón. Es que a mi siervo le falta visión. ¿Por qué no recibió esa economía? Bien pudimos vestirnos y calzarnos, bien pudimos hacer otras cosas. ¿Por qué no mantiene esas relaciones donde nos puede a lo mejor poner una casa más grande? No se trata de eso. Es gente apartada del reino que no sabe lo que se llama sujeción. Como padres, yo creo que usted conoce esa parte. Hijo, no salgas en la noche, te puede pasar algo malo. Déjame vivir mi vida. Tú ya pasaste la juventud, hiciste lo que quisiste y a mí me interrumpes. ¿Ha escuchado alguna vez eso? A lo mejor no la escuchó, a lo mejor la dijo. Pero esa parte es así. En la iglesia es algo muy similar. En la iglesia es algo muy similar. A veces nuestro comportamiento no tiene que ver con el reino, tiene que ver con una inmadurez. Gente falta de visión, gente falta de compromiso, gente que no le gusta aún vivir bajo un techo, bajo unas reglas, sino quiere ir en contra de la voluntad de los siervos. Los sentimientos no tienen que ver con el reino. La buena voluntad no tiene que ver con el reino. Lo que tiene que ver con el reino se llama la obediencia. Eso es importante. Es que yo creo que debería de ser. A veces tenemos que callar, tenemos que observar. La Biblia narra que esto es lo que resulta para que tu ministerio crezca. El rey David no estaba tras Saúl en aquellos tiempos yendo en contra de Saúl. Josué no estaba yendo en contra de Moisés porque estaba intercediendo por un pueblo que era rebelde. El profeta Eliseo no quería brincar a Elías. Se mantuvo hasta el último momento cuando el Señor lo recoge y entonces se manifiesta una doble porción de la unción sobre de ellos. Dice la Biblia que recibió una doble porción. Su siervo Getzi pudiera haber recibido una doble porción, pero su corazón estaba mal. Cuando tú llevas en contra de las autoridades, es que tu corazón está mal. Tú te tienes que examinar.
Hay cosas que no nos parecen, claro que hay cosas que no nos parecen. Hay cosas que no me agradan, claro que hay cosas que no me agradan. Los rebeldes ocupan un versículo que le voy a decir esto, ahí se lo dejo de tarea. Obedeced a Dios antes que a los hombres. No sabe ni de qué trata ese pasaje. Nada más se sabe ese cachito. Se lo voy a dejar de tarea y lo lee, lo busca en su Biblia. Pero así lo dicen, muy seguros de sí mismos en ignorancia. Dice la palabra que obedeced a Dios antes que a los hombres. Ignorantes. Es lo único que han escuchado en el internet. Es lo único que han escuchado de un rebelde que transmite a otro rebelde. Pero le voy a decir esto, no sabe por qué dice ese pasaje. No han leído la historia, ni saben ni dónde se encuentra. Pero eso se lo dejo de tarea. Ahí apúntelo, por favor. Dígale, ahí acuérdate de ese pasaje para que lo escudriñes bien. Mochamos las cosas. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres estaban remando. La tormenta estaba ahí. Pasémonos a lo que dice la palabra del Señor ahí en Marcos 6:48. Dice ahí la palabra del Señor, la misma historia narrada por Marcos, dice, y viéndole remar, ¿con qué? ¿Puede usted ver y entender que a veces el obedecer también trae un desgaste? También es algo que el Señor te prueba, algo que no es fácil, algo que no es sencillo, pero dice que estaban con gran fatiga. ¿Sabe cómo es una persona que tiene ya fatiga? Cansada, desguanzada, el viento está soplando, yo doy 2 remos y el viento me regresa 1, doy 2 y me regresa 1, doy 2 y me regresa 1, ya nos rolamos todos, ya todos estuvimos remando un rato, ya estamos cansados, ya llevamos noches, ya llevamos vigilias ahí esperando a que algo suceda. Pero ahí es algo importante, la gente que tiene la obediencia permanece hasta el fin. El único que se va a coronar es el que permanece hasta lo último. Es hasta el fin. Pero hay gente que no le gusta, retrocede, abandona, quiere avanzar por sus propias fuerzas, quiere inventar su propia estrategia. Ninguna estrategia que no tenga que ver con la obediencia no funciona. No funciona. Todo se derrumba. En un momento puedes crecer en el ministerio y en un momento puedes estar aún quebrantado y en amargura. Le voy a decir esto, Dios me ha permitido vivir, estar, conocer con muchos ministros que yo he visto cómo Dios los usa poderosamente, que en su boca está la palabra profética, que oran por los enfermos y son sanados. Pero le voy a decir esto, que pasados los días, cuando esas personas no tienen un pastor quien los cure, quien los sane, quien vea por sus vidas, cuando alguien así no se deja ni abrazar, ni apapachar, ni revisar, al último de los días le voy a decir, esos siervos viven en amargura, de todo se quejan. Sigue habiendo palabra profética, sí, pero de todo se quejan. Son ovejas que no tuvieron un pastor ni una familia quien los viera. Pensaron que ellos a través nada más del ayuno y de la oración solos iban a caminar, iban a alcanzar. Pero la realidad de esto es que no es así. Ninguna persona puede caminar sola en el reino porque Dios constituyó un cuerpo. ¿Está aquí?
Mire, esta mano a lo mejor podrá ser muy fuerte, aguantar mucho peso, pero separada de este cuerpo no sirve. Necesita todos los elementos para poderlo alzar. Y hay situaciones en la vida que el ego de las personas ocasionan que te separes de la visión de Dios. Es que mi ministerio, es que mis dones, es que mi tiempo, es que mi trabajo. Ya estás mal. Cuando la persona en sí misma empieza a hablar de su propia vida y no acerca del reino, ya está mal. Cualquier persona que esté hablando y dando testimonio de su ministerio y no hablando acerca del ministerio del Señor Jesús, está mal. Las cosas están basadas bajo el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está aquí? Entonces, del Señor, cuando tú te separas del cuerpo, dijo el Señor, sin mí. Y cuando habla sin mí, no quiere decir que estés orando o no estés orando. Quiere decir que tú te separas de un lugar o de una parte de tu cuerpo de ministerios, porque la palabra del Señor dice que Él constituyó 5 ministerios. Dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que el cuerpo del Señor Jesucristo sea perfeccionado, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Cuando tú no tienes estos ministerios a tu alrededor, entonces estás propenso a que caigas, a que tropieces, a que hagas una serie de cosas o de torpezas pensando que tu final de la historia va a ser bueno. Pero déjame decirte que hay una historia donde narra la palabra que un varón que fue ungido desde su nacimiento, Sansón, que conocía las vestimentas de los sacerdotes, no hizo conforme a la palabra de Dios, sino hizo conforme a lo que él quería, anhelando y deseando mujeres fuera del campamento de Dios, buscando su propio beneficio, viviendo donde no debería de vivir, corazones enfermos y desviados. Es por eso que tú te debes de checar ciertos tiempos tu corazón, porque a veces el corazón se enferma y no te das cuenta. Pregúntale a los que viven a tu alrededor: oye, ¿cómo me ves? Y la persona que está a su lado le va a decir: no, es que estás bien mal. Y cuando su corazón está enfermo, ¿sabe qué va a responder? Pero si tú estás peor, dese una checadita. Dígale al que está a su lado: ¿cómo me ves? Sea sincero, dígale cómo lo ve. Dígale una peinadita. ¿Cómo es que me ves? Y la persona le va a decir: oye, como que te ves amargado, ¿no? Como que tienes cara de fuchi. Entonces usted se da cuenta que hay algo malo en su corazón. Usted se da cuenta que no es voluntario, que hay un dolor profundo en su interior, el cual lo hace tropezar delante de la presencia y que su destino no va a funcionar. Es la manera en que usted se puede checar. Dígale a alguien más: oye, ¿cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? Es algo que nosotros juntamente con mi esposa platicamos. Siempre ella me pregunta o yo le pregunto: oye, amor, ¿qué opinas de mí? Ella me dice: oye, ¿cómo me has visto? Y entonces esas palabras son las puertas que abren mi corazón o abren su corazón de ella, y empezamos a decir: es que esto, es que el otro, es que aquello, falta así, falta asado. Pero tú comprendes que esas palabras son para edificarte, para checar tu corazón de que si está bien o está mal. Y puedes recibir, le voy a decir esto, la corrección hasta de un niño. Yo en una ocasión teníamos junta de pastores, me tocaba compartirle a los pastores, semanas como siempre de mucho trabajo, pero como a las 2 de la mañana yo dije: ahorita me voy a poner a estudiar porque a las 8 tenemos que salir para la junta. Le voy a explicar esto. Yo me senté ya dispuesto a estudiar a las 2 de la mañana.
cuando de repente mi hijo sale del cuarto y me dice: papá, que me sentara con él a jugar. Se despertó en la madrugada. Al otro día yo tenía que compartir. ¿Sabe? Él me estaba dando una oportunidad de ser un buen padre. Dejé mi Biblia a un lado y le dediqué tiempo a mi hijo. Él conocía que era el único tiempo que tenía. Pude haber dicho: no, vete a dormir con tu mamá, yo voy a estudiar que mañana tengo. Pero no es así. Uno recibe la exhortación de un pequeño que te quiere decir: te voy a dar la oportunidad de que seas un buen padre. Hasta de los niños hay que recibir la exhortación del más pequeño. No importa que sea un joven, no importa que sea un niño, no importa que a lo mejor no viva lo que tú estás viviendo, pero ellos también ven por fuera. Ellos te observan. Y como padres a veces olvidamos escuchar el parecer de los hijos. En un pleito, ¿sabe qué pasa? Ustedes no se metan, sálganse, váyanse. ¿Sabe que es tan importante también escucharlos a los pequeños? ¿Sabe que también ellos ven las necesidades? Ellos ven que hay algunas situaciones que están mal, pero la ignorancia o el egocentrismo hace que tú quieras sacar a los demás creyendo que son inferiores. Y debes de aprender a recibir la exhortación a través de la obediencia. Cuida tu corazón. Es por eso que mucha gente no puede recibir la presencia de Dios, porque sus corazones están enfermos. Pregúntale a uno de tus hijos: oye, ¿cómo me ves? Y cuando él te diga, él está hablando de lo profundo de su corazón. Pregúntale con quién vives: oye, ¿cómo me ves a mí? ¿Sabe? Porque hay tempestades. Y una de las estrategias que ocupa Satanás para derrotar al enemigo es que él agarra y te empieza a bombardear alrededor de tantas cosas. Necesidades en la casa, situaciones en la familia, es que me pasó esto en el carro, es que sucedió esto con mis hermanos, y te empieza a bombardear una serie de cosas de tal manera que tú no tienes cabeza para razonar. Por eso aquel siervo le dijo: Señor, nos han rodeado. Y dice la palabra del Señor que el profeta le dijo: voy a orar para que el Padre te abra los ojos, para que veas que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Porque las opresiones vuelven tonto al sabio. Entonces usted tiene la necesidad de preguntarle con los que vive: ¿cómo me ves? ¿Cuántos glorifican a Dios? Y resumiendo, para culminar esto, dice la palabra del Señor que al final de la historia llegó el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Pedro quiere caminar sobre las aguas, él se hunde porque mira hacia la tempestad y no mira hacia Dios. El Señor Jesús se sube a la barca, llegan al otro lado, la multitud conoce al Señor Jesús, los propósitos son cumplidos. Si hay tiempos difíciles, claro, yo los tengo, sí, pero cuando estoy en la presencia de Dios, miren, mis tiempos difíciles son como nada. Fuera de la presencia de Dios, hasta anda temblando del miedo. Solamente basta que usted le abra su mente al enemigo para que Satanás lo haga tropezar. Así que yo no me le voy a dejar esa lección. Aprenda a sujetarse. Dígale al que está a su lado: apréndete a sujetar. Dígale: no camines solo. ¿Le es difícil entender esa parte? Entonces, chequeese su corazón y pregúntele a los que están a su lado: ¿cómo me ves? Voltea a ver al que está a su lado y pregúntele. Le voy a dar
un minuto para que le diga realmente lo que ve en su cara. Vele su rostro al que está a su lado y dígale: ¿cómo me ves? Sean reales, no sea mentiroso. El padre de toda mentira se llama Satanás. Pregúntele al que está a su lado, si es su conocido, pregúntale: ¿qué opinas de mí? Dígale: ¿qué opinas de mí? La verdad, dígaselo. Hay cosas malas que tenga que corregir. Tal vez dígale ese carácter horrible que tienes. Dice Segunda de Reyes capítulo 5, terminando la historia de Eliseo con Gehazi, 5:26, Segunda de Reyes 5:26. Perdón, 5:25, desde ahí, léale 5:25. Mire, después de que el criado tomó riquezas para sí, Segunda de Reyes 5:25, dice: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo: hasta ahí déjalo en el 26. Las cosas de un corazón enfermo es un corazón mentiroso. Le pregunta al profeta y le dice: ¿de dónde vienes? Y él dice: yo no he salido a ningún lado. ¿Sabe? Cuando alguien le pregunta algo, un siervo, la pastora, el apóstol, alguien le pregunta ciertas cosas, es porque el Señor ya se lo hizo saber y le está dando la oportunidad de que confiese su pecado y se aparte de él. Porque el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Pero un corazón enfermo se atreve a mentir y a decir: ¿todo bien? Resiste hasta el último momento su mentira. Y te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Y dice: mi corazón está completamente sano. No he hecho nada. No he salido. El profeta lo sabía, el profeta lo sabía. Pero un corazón enfermo miente, esconde las cosas. Le dijo a Naamán una mentira. Agarró y los corrió rápido y escondió el motín. Llega ante el profeta y le preguntan y todavía sigue mintiendo, oculta cosas. Las personas que ocultan cosas son gente que tiene su corazón enfermo, que hace todas las cosas a escondidas, en lo secreto. Es alguien que no ha nacido de nuevo. El Señor te está mirando. El Señor todo el tiempo nos ve. Él no se duerme ni se adormece. Él nos conoce en lo profundo de nuestra recámara. Él nos conoce en lo secreto. Él te da una oportunidad para que cheques tu corazón. Y te dice: ¿dónde andabas? ¿Qué habías pensado? ¿Qué habías maquinado? ¿Por qué te habías reunido? ¿Por qué lo haces a escondidas? De todas maneras, si quedas bien conmigo, pero quedas mal con el Señor, nada sirve.
De todas maneras, si hay apariencias, de nada sirve. Si no te sometes, de nada sirve. Si no conoces lo que es la obediencia, de nada sirve. Y dice la palabra del Señor, Él entonces le dijo: ¿no estabas también ahí, mi corazón, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Por qué no puedo recibir la doble porción, pero sí puedo recibir la maldición? ¿Por qué si yo puedo, en lugar de recibir la presencia que tienen la pastora, por qué recibo a lo mejor cosas malas? Porque tu corazón está enfermo, porque no tienes obediencia, porque no te gusta someterte, porque vas en contra del camino. Por eso usted va a encontrar gente que de repente, la palabra profética que dimos, se llaman odres viejos. Esos de repente llega a la presencia y se rompen. Los odres viejos solamente pueden recibir la presencia aquí en la iglesia, pero afuera se rompen. Solamente pueden ser cristianos adentro, pero afuera no lo son. Por eso de repente los ve en la iglesia y de repente ya no los ve. Se llaman odres viejos. Corazones enfermos. Póngase sobre sus pies. Si no se acordaba, yo le digo: el Señor te mira, el Señor te mira, el Señor te vigila, el Señor todo lo ve, el Señor todo lo oye, el Señor todo lo conoce. Padre, ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Renueve y sane su corazón. Dígale al Señor: Señor, límpiame, renueva mi corazón, renueva mi espíritu, renueva mi corazón, Señor. Un corazón nuevo. Quita toda rebeldía de mi vida. Aquí en esta casa hay siervos. Si alguien le tiene que pedir perdón a los siervos, a los pastores, a lo mejor entre siervos se tienen que pedir perdón, vaya y pida perdón. Si ha conspirado, ha hablado mal, dice que el que manifiesta su maldad alcanzará misericordia. Esto es para que en su corazón no hay nada que estorbe y pueda recibir la presencia de Dios. Si usted tiene que pedir perdón, pida perdón. Si usted conspiró, Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Padre, te agradecemos este tiempo, Señor. Redarguye los corazones, Señor, empezando por el mío. Redarguye, Señor Dios maravilloso. Enséñanos donde estamos mal, donde hemos fallado. Revela, Señor, nuestros errores. Límpianos. Mira, Señor, si yo critiqué, juzgué aún a los ministros de esta casa, a los siervos que atienden las mesas, si yo juzgué y critiqué aún a los servidores, si mi boca estaba en contra de ellos,
Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname si yo quise hacer algo en contra o atentar en contra de esta casa. Perdóname si yo quise dividir. Si yo quise poner antes mi ministerio antes que esta casa. Perdóname si yo quise poner mi vida, mis talentos, mis dones antes de servir a esta casa para edificarla. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si hice cosas a escondidas. Si pensé que aquí nadie me iba a ver. No peques ni a escondidas, porque ya el Señor te ve. No te escondas de los hermanos, porque ellos no te dan la salvación. Ahí está el Señor que todo mira. No recibas a escondidas nada. No recibas a escondidas nada. Lo que es a escondidas es del diablo. No maquines nada. Lo único benéfico a escondidas es tu relación con Dios para que Él la manifieste. Es lo único. Padre, permite que esta palabra que haya sido sembrada en sus corazones, Señor. No permita, Señor Dios, que ninguno que haya escuchado esta palabra, Señor, vuelva atrás. Redarguye una y otra vez, redarguye una y otra vez, Señor, de tal manera que la gente, Señor Dios maravilloso, pueda arrepentirse aún del mal. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú siempre estás aquí. Amén. Amén. ¿Qué te parece si le das una ofrenda fuerte al Señor de palmas? Siempre es bueno ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Así que dale gracias a Dios. Y te voy a invitar que pases a depositar tus diezmos, pases a depositar tus ofrendas.